Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, también a los que están presentes ya y los que se unirán y a los que están luego contemplando o siguiendo a través de las plataformas de YouTube. Y bueno, gracias por ello. Vamos a continuar. Nosotros estamos en esta serie de estudios que corresponde a la doctrina del pecado. Estamos hablando acerca de la transgresión y hemos hablado sobre la transgresión de Eva, la transgresión de Adán, y hoy estamos cerrando lo que es la transgresión de Lucifer, que para decirlo así es la primera la primera transgresión en la creación. Habíamos hablado acerca de el por qué, dando una explicación del por qué se dio, o en todo caso se manifestó la transgresión en una naturaleza donde no estaba el mal. Como se podría entender, o como lo hemos podido entender, es que Dios pone leyes. Dios es un Dios de leyes, y también a esta creación o a lo que Él ha creado le ha puesto un ingrediente en común, y a esto se le dice libre albedrío. Entonces, los seres creados, Lucifer es un ser creado, es una creación de Dios, él también tiene libre albedrío. Entonces, alguien me preguntó, ¿cómo es que puedo fundamentar acerca de que la creación tiene libre albedrío? A modo de previa, antes de continuar con este estudio de la transgresión o terminar esta parte de la transgresión de Lucifer, que esta sería la parte 2. Y bueno, la única respuesta que podemos tener es yendo a la fuente, yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos refiere en Romanos capítulo 8, en el versículo 19 en adelante, algo que nos va a ubicar en esta argumentación acerca de que la creación tiene libre albedrío. Primero dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y continúa diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, parte de lo que nosotros vamos a entender, o para poder así fundamentar, es que aquello que está sujeta o que tiene una manifestación de vanidad y está sujeta a la esperanza de una libertad, es porque en el libre albedrío también se contaminó, se corrompió, o sea, hubo corrupción. Por eso dice el 21, será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, la esclavitud de corrupción, estamos hablando, la creación estaba con libre albedrío, sí. O sea, la libertad de elegir, sí, porque todo lo que fue creado en Dios y para Dios tiene vida.
Por tanto, todo lo que él ve y todo lo que él contempla por su esencia es vida. Así que la creación tiene este elemento, o esta creación tiene este elemento llamado libre albedrío, esa libertad para elegir, porque Dios no va a hacer algo a la cual lo va a sujetar de una manera forzada, como para que pueda él, que se le atribuya una deidad por fuerza. Y Dios no es así, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de libertad, porque la palabra lo dice, que la ley del Espíritu es la ley de la libertad. O sea, la ley del Espíritu, hablando del Espíritu en el sentido no del Espíritu Santo, no del Espíritu de Dios. Entonces, en esencia, Él va a manifestar libertad a su creación, a lo que Él hizo. Y si tiene libertad, entonces tiene libre albedrío. Bueno, eso era para que se sustente el hecho de que sí, está corroborado por la palabra, de que la creación tiene libre albedrío, si no, no tendría por qué ser liberada de la corrupción. Si es que hay una esperanza de que esta creación sea libre de la corrupción, está hablando de dos tipos de acciones: que se corrompió por el pecado del hombre y que se corrompió por la decisión de compartir ese pecado. Entonces, en ello se le dice, está esclava, está pegada o está aferrada a esa corrupción. Bueno, para poder tomar en base, eso era para tener el sustento, el fundamento, el por qué es que decimos que esta creación tiene libre albedrío. Pero también vamos ahora a tomar ese texto que nos ha servido para poder entender la transgresión de Lucifer, también conocido como Satanás. Y habíamos tomado el Salmo 94, versículo 20 y 21, pero más es el versículo 20, en la cual dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley. Aquí David, o el salmista, está llamando a Lucifer, a Satanás, está llamándolo trono de iniquidades. Y es bueno, y es también algo que a Dios quiere, que nosotros no seamos neófitos y que tampoco ignoremos al enemigo, ignoremos la esencia, ignoremos el origen, ignoremos cómo transgredió. Dios quiere que sepamos, que tengamos en cuenta. Porque mismo así, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, dice: porque Satanás, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, mira lo que dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, pues no ignoramos, dice él, sus maquinaciones. Y cuando hablamos de maquinaciones, tenemos que hablar de lo que él hizo al inicio de la caída, o cuando él comenzó a maquinar cosas que lo llevaron a poner en actividad o en juego las contrataciones, que ahí es donde nos habíamos quedado. Así que recordemos entonces que Lucifer, él es su nombre es portador de luz. Lucifer en latín significa lucero.
Y Lucifer es llamado lucero hijo de la mañana, precisamente en Isaías 14. Aparte de esto, Lucifer creyó tener la capacidad de todo lo que le había Dios otorgado, pero con esa capacidad, él creyó que tendría que estar en otra categoría, en la categoría de deidad, en la categoría de Dios. Pero recuerden bien que el plan de él era, y hasta hoy es, ser Dios, ser como el Altísimo, como dice Isaías 14:14. Ser como el Altísimo. Ahora, él hasta el día de hoy se alimenta de elogios, se alimenta de fama, se alimenta del reconocimiento y las alabanzas. Él sigue aún con esa actitud de llenarse de esas cosas. Trata de llenar su ego envanecido. Este Lucifer, él caminó en la voluntad de Dios. Pero en ese caminar, él se fue alejando del centro de la voluntad de Dios y comenzó a transitar en la voluntad permisiva de Dios. Ahora, en esa voluntad permisiva, Dios contempla, Dios advierte, Dios atrae, Dios llama, Dios muestra. Sin embargo, Dios deja que el ser elija, o sea, manifieste su libre albedrío. Puedes estar en Dios y Dios nunca va a coaccionar ese libre albedrío. Ahora, entre caminar con Dios o caminar creyendo en sus propios criterios, es lo que a él le pasó. Es por eso que Dios revela al hombre más sabio, en este caso Salomón, principios que nos llevan a esa actitud de Lucifer. Por ejemplo, ahí dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos. Proverbio 12:15, Proverbio 14:12. O sea, el que le parezca o que nos parezca que el camino que estamos siguiendo es derecho y recto, muchas de las veces es el gran engaño que el enemigo, Satanás, Lucifer, genera. Y no debemos ignorar esa maquinación. No debemos depender de nuestro criterio. Y que pensemos que estamos caminando en la senda perfecta. Sobre todo con la seguridad propia de nuestra naturaleza y no con la seguridad que produce Dios. Dice, por ejemplo, algunos textos, citas bíblicas, acerca de el correcto, acerca de lo que le parece al hombre. Por ejemplo, Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión. Pero luego dice, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, el hecho de que el hombre no quiera ceder ante Dios, sino que se siente tan seguro de que su opinión es la opinión que puede estar al nivel de Dios, entonces ahí es cuando comienza la soberbia a surgir. Eso es lo que le pasó a Lucifer. Él creyó que su camino era limpio en su propia opinión, pero Dios no vio eso como limpio.
Entonces, la intención de él era no depender de Dios, sino que él podía depender de sí mismo. Y eso es lo que también generó en el hombre y en la mujer, que no dependan de Dios, sino de sí mismos. Nos hace recurrir más al hombre o a la mujer que a Dios. Entonces, parte de lo que también manifiesta la palabra de Dios es que, por ejemplo, la forma de cómo es que enlaza Satanás, Lucifer, con el mal o llevándonos al mal. Él, de ser portador de luz que lleva a Dios, se convierte en portador de tinieblas que lleva a la muerte y que lleva a la oscuridad. Y ese lazo, porque hay un lazo conocido como el lazo del diablo, es creer que lo que estamos viviendo o lo que estamos nosotros contemplando o que estamos dejando que se mueva en torno a nosotros sea luz de Dios y nos evidencie una luz, pero no es la luz de Dios, sino que esas son luz, es una luz, una manera de cómo engañar. Y recuerda bien que dice, la enseñanza es luz. Proverbios 6:23 lo dice. Tu mandamiento es lámpara y tu enseñanza es luz. O sea, cuando nosotros estamos recibiendo enseñanza, estamos recibiendo luz. Pero cuando la enseñanza es maquinada por Satanás, entonces esa enseñanza es recibida como si fuera luz, pero es tiniebla. Y esa es una de las formas de cómo él, ignorando el hombre esto, ignorando, cae en el descrédito, cae en ese propósito diabólico. Por eso dice en 1 Timoteo 3:7, dice que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y eso está hablando de, también aplica a decir que no caiga en ser exhibido de tal manera como si fuera las cosas de Dios y no lo son. Como que si queremos que Dios camine como nuestro pensamiento y no caminar al pensamiento de Dios. Y entonces el lazo del diablo, que tiene que ver con las enseñanzas que envuelven a la tiniebla, te llevan a la tiniebla, a las tinieblas y te hacen creer que estás en la luz. Ahora, también el lazo que el enemigo prepara siempre es que nosotros tomemos valor, así como la enseñanza es luz, también él va a querer en su maquinación que nosotros tomemos valor, le pongamos riqueza a lo que él nos ofrece. Por eso dice en 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y que también dañan. Porque sencillamente el enemigo va a buscar formas de cómo nosotros estemos en transgresión, vayamos a ser exhibidos o que estemos continuamente siendo exhibidos por él delante de Dios como inicuos. Ahora, volviendo a esto de la transgresión de Lucifer, Lucero, según Ezequiel 28, nos habíamos quedado en que a él Dios le encuentra la maldad, porque sencillamente él recibía elogios. Él iba habíamos dicho la sesión pasada, él iba a
las estrellas o los planetas, al cosmos, él iba y conforme su naturaleza de luz, su naturaleza hermosa, sabia y también llena de alabanza a Dios, de sonidos agradables, generaba una expectativa tremenda para ver. Si hay una expectativa hoy del ser humano para ver a un hombre o una mujer que son de apariencia muy hermosa, imagínate, estaba con el sello de la perfección, pero acabado de hermosura. Entonces, él iba llenándose de elogios y eso le va a llevar a él a transgredir a modo de entrar en el juego de operar los pactos, que son las contrataciones. Entonces, tan sutil es esto que él pensó de que por su propio criterio y siendo sabio en su propia opinión, pensó de que esto no le iba a causar nada, porque sencillamente él se sentía respaldado por Dios. Y entonces él decidió continuar siguiendo con esta actitud de dejarse llenar por los elogios y por las alabanzas. Entonces, la palabra que emplea Dios para determinar una de las cualidades de este ser es que se emplea la palabra astucia. O sea, una sutil ventaja, que es la astucia. La ventaja que da la sabiduría. Él tenía sabiduría y entonces le daba ventaja. Él podía conocer el entorno divino, porque se paseaba en el monte de Dios, se paseaba por el fuego. Él podía ver la esencia de Dios. Y también estaba él teniendo comunión con esa esencia. Por eso es que el castigo y la condenación de él es ejemplar por el nivel de comunión que tenía con Dios. Entonces, habíamos estado hablando de cómo es que él puede haber caído, o sea, de qué manera se entienden las contrataciones. Y recuerdan bien que habíamos dicho en el Salmo 94 que él hace agravio bajo forma de ley. Entonces, eso ya lo tiene desde cuando era todavía querubín. O sea, tomando él la ventaja de que estaba bajo la ley, bajo por el dictamen de la palabra directa de Dios, entonces pónganse a pensar, si hay un vocero de una autoridad y el vocero viene delante de ti o de mí y me dice mi autoridad que tú tienes que hacer esto. Entonces yo deposito mi confianza en que lo que él está diciendo es así. Por tanto, no lo voy a cuestionar, sino que voy a hacer lo que él me dice. Ahora, resulta que la autoridad no le dijo nada, pero él va a hacer una ley, o sea, recuerde bien que ley se interpreta como línea de permisibilidad, se interpreta también como precepto, como mandato, como ordenanza, como edicto, como estatuto, como norma, y de diferentes formas donde esté la palabra de Dios. Y es más, la palabra de Dios es la ley.
Entonces, cuando hablamos de ley, ahí en el Salmo 94, que él dice, hizo agravio a modo o en forma de ley, quiere decir de que él tomó la palabra y lo hizo ley. Él hizo una palabra y lo estableció como ley. Y Dios nunca había mandado algo así. Entonces, él iba a los seres creados que estaban en el cosmos, de esta creación, si hablamos de esta creación, entonces él hablaba de parte de Dios. Y a veces hablaba cosas que Dios no había mandado. Y eso era el agravio que estaba haciendo. Desde el principio ya hacía agravio en forma de ley y lo hace hasta el día de hoy. Porque eso es lo que le dijo a Eva. Le dijo, no es así. No es así como él dice, sino que sabe bien él que el día que comieras vas a ser igual que él. Entonces él tomó esta ley directa de Dios y él lo va a convertir en algo que no es cierto y va a establecer la ley por su interpretación y dándole a la mujer para que lo crea. Es porque él tenía eso, que a los seres logró convencer. Y es por eso que esas contrataciones llegaron al nivel de pacto, de conquista, al nivel de poder llegar hasta inclusive convertirlos en seguidores de él más que de Dios, porque ellos pensaban que venía de Dios eso. Y también ellos fueron corrompidos por eso. Entonces, cuando comienza a transitar con las contrataciones, que luego vamos a ver qué cosas son de una manera un poco más específicas, él va a corromper su sabiduría y va a surgir la magna insensatez. A ver, ¿cómo se entiende como magna insensatez? Nosotros podemos ser insensatos, podemos ser porfiados, pero que eso no tiene la sabiduría, sino que es capricho. Podemos ser caprichosos. Podemos creer que estamos nosotros sabiéndolo. Podemos creer que no necesitamos ser enseñados. Podemos creer que yo no necesito ser pastoreado, no necesito un líder, podemos llegar hasta ese nivel de magna insensatez, o sea, ya no es un capricho pasajero, sino que se convierte en una obstinación. Me obstino en mi propia opinión. O sea, no hay quien me mueva de lo que pienso. Ni el mismo Dios, digo a veces. En el sentido, solamente así, solamente referencial, pero no que estoy diciendo una verdad, sino que estoy diciendo yo algo que se manifiesta en los niveles de insensatez. O sea, no estoy definiendo eso, sino estoy tratando de ver que la insensatez, muchas de las veces, hace que el ser humano no solamente manifieste capricho, sino que se cierra en la propia opinión y no hay quien lo saque. Si no, podemos ver nosotros fácilmente. Lo podemos ver en Génesis capítulo 11. Porque la palabra de Dios me dice eso. Se habían metido una magna insensatez toda esa gente porque habían sido convencidos por Nimrod que lo que estaban haciendo estaba bien,
construyendo esa torre para llegar al cielo y que no dependan de Dios, sino de ellos mismos, guiados por Nimrod. Que la palabra de Dios dice ahí, Dios dice, descendamos, porque nada les hará desistir de lo que han pensado. Dios mismo hablando. Porque sencillamente Dios no va a forzar, porque hay libre albedrío. Entonces, él mismo dice, no hay nada que lo saquen de ahí. Entonces, parte de lo que Lucifer va a hacer es ir a esa multitud de seres y a cada uno, de uno en uno, él plantear un contrato y que se va a sellar con un pacto. Y el contrato, según la OIT, o sea, la Organización Internacional de Trabajo, solamente por decirlo, o sea, por tener como una base de este término, dice que es un acuerdo mutuo de dos partes para intercambiar valores que beneficien a ambas partes. Ahora, él probablemente, o sea, probablemente es una suposición saludable de poder hacerlo, pero probablemente él va a usar ese móvil, va a empezar a conducir a cada ser a que piense, a que pueda tener la expectativa de él. Recuerden bien, él impactaba con su presencia porque de él salía mucho sonido, salía sonido porque fue creado con sonidos. Entonces, él generaba alabanza, cánticos. Por eso ahora lo emplea para poder inspirar en este mundo a los que le siguen y generar músicas demasiado hermosas en apariencia. Ahora, imagínense ahora el nivel que él podría tener. Entonces, la expectativa generó en la gente, en los seres, para que pudiesen ellos creer que él manejaba una información directa de conocimiento de Dios. Entonces, parte de lo que nosotros podemos entender es que él comienza a ofrecer a cada ser algo de Dios, tomando él la astucia, la ventaja de que él estaba allí con Dios. O sea, en otras palabras, decir, yo voy a solucionar tu situación, o en todo caso, yo tengo algo muy especial para ti de parte de Dios. Entonces, ese ser quedaba enlazado con él. Porque lo dice Proverbios, el salmista, el predicador, en este caso, el rey Salomón, el hombre más sabio, lo dice, que la dádiva es la que asegura el corazón. Entonces, del mismo modo, cuando se hace un ofrecimiento, porque para que haya contrato, tiene que haber un ofrecimiento mutuo. Yo te ofrezco esto, pero tú dame a cambio esto. Entonces, los dos somos beneficiados. Y aquí, él, en esa astucia, va a empezar a transitar para ganar las voluntades y la entrega del libre albedrío de estos seres, de la libertad que tenían, para ellos depender, específicamente depender de él, de ser él el intermediario entre él y Dios. En otras palabras, dejando de lado hasta el mismo Hijo de Dios,
que es el intercesor por naturaleza. Entonces, él era hermoso, era sabio, perfecto, y se genera en esa ventaja tres cualidades que va a manifestar Lucifer. Y primero, una de las cualidades es astucia, aprovechamiento, convencimiento. Entonces, la astucia tiene que ver con usar sus capacidades y también usar su posición. Hay una ventaja. Es como decir, a ver, ¿quién va a conocer más a Dios? ¿El que está ahí o tú que estás acá? Dime. Yo te puedo decir cómo es Dios, pero no te lo voy a decir, porque eso es un poder que tengo yo lo conozco. Probablemente le diría así a cada ser cuando va a ser el convencimiento. O sea, primero surge la astucia, luego el aprovechamiento. Él va a aprovechar. ¿Qué cosa es aprovechar? Es usar la oportunidad para poder dar el ofrecimiento. Y luego viene el convencimiento. Estas tres cualidades fueron expuestas en las contrataciones. O sea, las contrataciones habla de el contrato o la tranza que se dio de parte de él y de cada ser a la cual cayeron también en esto, en su juego, decidieron que él sea el intermediario o que él pueda ser quien les dé las bendiciones y no Dios. Ahora, ¿por qué esto le siguieron a él? Porque tiene libre albedrío. Ahora, al rendirle las voluntades a estos seres, ¿sí? Se enaltece el corazón de él y se cree ya con capacidad de tener un ejército, de tener gentes que le sigan, o sea, seres que le siguen y de tener reino. Por eso Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, o sea, el brillo que tenía. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto está diciendo de que él había logrado una posición de rey, de que le siguieron a él y le otorgaron a él un reino. Por eso está diciendo, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es interesante, Ezequiel 28:17. Ahora, hay diferencias en cuanto a la sabiduría de Dios y aquello que es alejándose de Dios. O sea, la sabiduría alejándose de Dios y la sabiduría en Dios. La sabiduría en Dios es prudente, es sensato, tiene cordura, es justo, es juicioso, tiene equidad, genera sagacidad, o sea, prontitud para hacer las cosas, se rodea de inteligencia, tiene consejo, emana temor a Dios, se muestra humilde, ejerce una buena conducta, tiene mansedumbre, tiene paz, amabilidad, tiene benignidad, tiene misericordia, tiene buenos frutos. Ahora, la sabiduría alejándose de Dios es la que tiene enaltecimiento, corrupción, profanación, iniquidad, insensatez, injusticia, irracionalismo, egoísmo, torpeza, obstinación, caprichoso se vuelve, irrespetuoso, no respeta, vanaglorioso, se envanece, tiene mala conducta, es impaciente, ansioso, maltrata, es duro y es perverso. Esa es la sabiduría cuando se aleja de Dios. Ahora,
parte de lo que hemos hablado tiene que ver con el poder entender cómo Lucifer ya entró a, a dar curso a la transgresión y consumar luego. Porque él consuma su transgresión cuando él ya decide sentarse en el trono. Él dice, subiré a los lados del norte, en el monte de Dios, en el monte del testimonio, y allí pondré mi silla, me sentaré, voy a poner mi trono ahí, porque yo también soy Dios. Ahora, pero hay algo muy interesante en todo lo que estamos hablando, y es que que era un querubín, él podía tener estas capacidades, ya que lo hemos hablado, pero que también en esas capacidades, esas 3 capacidades para las contrataciones, también vamos a encontrar un detalle interesante. Y es que él va a usar corromper la hermosura. Y aquí hay algo muy interesante. Porque la hermosura es vista también bajo el término de gracia, de agraciada, perdón, o agraciado. Entonces, la gracia también tiene esa aplicación de entendimiento para decir hermosura o algo que le da una distinción, una admiración. Por eso cuando se encuentra uno con el otro, dice, y ven, oye, ese tiene una gracia interesante. Mira qué gracia te tiene. Qué agraciada que es esa mujer. Tiene mucha gracia. A María le decían llena de gracia, o sea, llena de hermosura. María, la madre de Jesús en la tierra, era una mujer llena de gracia. De 2 sentidos, el sentido de la gracia de Dios y el sentido de ella en lo físico. Entonces, este querubín tenía una gracia, tenía hermosura, y va a corromper esa hermosura. Pero el tema de corromper es cómo lo hizo. Y ahí tiene que ver mucho con la forma de cómo habla. Como más o menos uno puede entender de que él no va a venir a hablarte de una forma terrorífica. Él va a hacerlo de una manera suave, sutil, agraciado, para poder envolverte. No te va a hablar con la voz de ultratumba, sino con la voz, hasta inclusive si fueras un ángel, porque lo dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz y sus ministros también como ministro de justicia. Entonces, eso es una cosa que él hace y lo logró hacer cuando convenció a estos seres para que hagan contrato con él, para que lleguen a pactar con él. Y en Isaías 14:11 dice esto: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. O sea, aquí es cuando nosotros decimos que él va a usar lo agradable, lo que puede atraer en la palabra, en la verborrea, la forma de cómo convence, cómo habla. Entonces, parte de lo que él hizo fue hablar y envolver como si fueran sonidos de arpa que le generaba a él, luego a solas, pensando que estaba solo, le generaba soberbia. El apóstol Pablo, en su carta
a los Corintios, 1 Corintios 6:12 y también 1 Corintios 10:23, dice, todo es lícito, sin embargo, no todo conviene. Ahora, Lucifer quería todo y traspasó el límite, o sea, transgredió, traspasó el límite de lo permitido, o sea, todo me es lícito, pero no, dice, no todo es lo que conviene. Él podía dejar eso, pero no, él fue más allá. Entonces, ese deseo que tuvo él, impulsado por la atracción del mal, como lo habíamos dicho en la sesión pasada, es que él entró en esa estructura de tal forma de que podría hasta inclusive pensar que a él ya los límites de Dios no le van a importar. Y ahora él es el que va a querer establecer límites como si fuera Dios. Ahora, parte de lo que también tenemos que saber es aquello que él hizo en su ofrecimiento. ¿Y de dónde vamos a tomar una base bíblica para poder nosotros entender qué cosa o por qué ofreció a los seres en el cosmos y de esa manera generar contrataciones? Bueno, tiene que ver con la palabra esplendor. El esplendor es una cualidad que se manifiesta por el destacar por encima de y entre todo lo que le rodea. O sea, se considera como el máximo grado de perfección. El esplendor se manifiesta con el apogeo y el auge de alguien. Ahora, hubo corrupción. A causa del esplendor se corrompió, dice la Biblia en Ezequiel 28:17. Entonces, al corromperse, la pregunta que es, ¿dónde? ¿Qué cosa se corrompió? El estado original de la sabiduría que le fue dada, permitiendo o pervirtiendo la sabiduría. Y así fue la corrupción de la sabiduría, la que él por allí comenzó a resaltar, a darle más énfasis, a seguir corrompiendo todo lo que Dios le había dado. Un caso, por ejemplo, lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al 27, y hablamos el caso del criado de Eliseo, el profeta. O sea, es Naamán, general del ejército del rey de Asiria, que era un hombre importante, pero que tenía una enfermedad, tenía lepra. Y entonces una muchacha israelita que estaba ahí como esclava, le dice que existe un profeta en Israel que su nombre es Eliseo, era Eliseo, y que le podía sanar. Entonces el rey, que estimaba mucho a Naamán, le envía a ver al profeta. Entonces Naamán, a pesar de sus propias observaciones y contradicciones, sobre todo de la manera de cómo él pensaba de que le iban a recibir y pensaba cómo él pensaba de que el profeta le iba a ofrecer, iba a hacerle pleitesía, o sea, reverencia. Entonces, a pesar de todo eso, él llega y se sumerge porque ya le insisten que para eso llegó. Y queda limpio. Entonces, Naamán quiere recompensar a Eliseo. Pero Eliseo, conociendo estas cosas, de que corrompe la dádiva de aquello que es más un atribuir la gracia a Dios, entonces
encontramos ahora a este criado, al criado de Eliseo. Ahora, vamos a prestar atención. La acción que analizamos ahora va a llevarnos hacia esa actitud de Lucifer, de cómo corrompe la sabiduría por ganancia. Y de esa manera, cómo va a corromper la sabiduría que tiene de Dios para ganar a través de las contrataciones. Y ahí absorber el valor y la riqueza de cada ser en el cosmos. Y ahí acumuló riqueza. Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Entonces Giezi sabía lo que Eliseo le había dicho a Naamán, él sabía. Pero Giezi corrompe esa verdad o ese saber y hace una historia a Naamán, todo para obtener ganancia, beneficio. Está en 2 de Reyes 5, versículo 20 al 21. Entonces Giezi dijo a Naamán, mi señor me envió a decirte. Entonces toma en cuenta qué es lo que Lucifer hacía. Él iba a los planetas, porque Dios no hizo los planetas vacíos, eso lo habíamos ya hablado, y habían seres creados ahí. Entonces, seres angélicos, y el hombre, no estaba ahí el hombre, entonces no era creado el hombre, pero eran seres creados por Dios. Entonces, este Naamán, este Giezi le dice a Naamán, mi señor me envió a decirte, o sea, asume hablar en nombre de su señor. Y esto es el mismo patrón que usó Lucifer. Llegando, por ejemplo, llegó a un planeta X y él dijo, bueno, el Señor me manda a decirles a ustedes esto. Y el Señor no les mandó. Entonces, en el caso de Lucifer, él asumió hablar también, oír donde Dios no le mandó, ofrecer aquello que Dios no ofrece. Y entonces ahí es donde se consuma la entrega, los ofrecimientos y la entrega de los valores y las riquezas de cada ser. ¿Cuál sería el valor y la riqueza de cada ser en el cosmos? Y es la riqueza que Dios quiere rescatar en nosotros. Y es la adoración a Dios, el respeto a Dios, la obediencia a Dios. Esa es la riqueza. Y ellos entregaron toda su obediencia y toda su atención, que es una riqueza valiosa, la atención. Porque sencillamente puede decir, bueno, a ver, vamos a ver el sub, ¿cuántos hay? No, a ver, así haya uno, gloria a Dios, puede ser uno. Así hayan dos, tres, lo que haya. El tema es que es Dios el que es valorado, porque si dice la palabra, Jesús mismo decía, no lo habéis hecho a él, a mí me lo hicisteis. Entonces, por cuanto lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. Entonces, nuestra actitud de valoración no es ahora pensando en el pastor Roger, no, es pensando en Dios, porque Dios nos concita a estar en torno a su palabra, conociendo y no ignorando la maquinación del enemigo. Entonces, parte de lo que él hacía era tomar con ese esplendor el nombre de Dios, oír donde Dios no le mandó, y allí va a lograr la riqueza de estos seres, la atención, la voluntad, la adoración, la obediencia de estos seres. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Vamos a encontrar la cita. La cita bíblica está precisamente de la manera de cómo podemos verlo, y está en Isaías 23, versículo 8 y 9. Dice que él, la actitud de él era
ofrecer coronas y autoridad. Dice, la que repartía coronas para envilecer la sabiduría, la soberbia de toda gloria. Ahí Lucifer se fortalece del poder de otros y se llenó de soberbias. ¿Cómo? Generando la expectativa de la corona. Es más o menos cuando uno puede oír o puede conocer que determinado grupo religioso que supuestamente sigue a Jesucristo dice, si ustedes hacen esto, entonces van a tener un planeta y van a llenar el planeta. Curiosamente, esos ofrecimientos ya fueron hechos antes. Entonces, hasta inclusive hay líneas de creencia donde dicen, no, o sea, tú vas a procrear, tu marido y tu mujer, ustedes dos van a estar en un planeta y van a llenar el planeta, porque eso es lo que Dios quiere. No, nunca dice eso. Entonces se fortalece la soberbia. Entonces, el ofrecimiento de corona de autoridad era parte de la contratación. Ahora, ¿qué quería Lucifer con las contrataciones? Para ir terminando. Y eso vamos a profundizar un poco en el tema, porque no con la intención de generar inquietudes por él y seguirle. O sea, no estamos hablando aquí de Lucifer y Satanás para poder ser seguido de Satanás, no, sino para conocer. A veces dice, por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo. Entonces, parte de lo que se va a enseñar mal y se va a enseñar de una manera más directa y hasta inclusive van a querer conocer más de Satanás, será en el Apocalipsis. En Apocalipsis 2, versículo 20 y 24, hasta inclusive se va a estudiar la doctrina de Jezabel, que habla sobre las profundidades de Satanás. Pero eso a modo de hacerse seguidor de Satanás. Aquí no estamos para eso. Estamos para conocer la palabra y conocer las maquinaciones del adversario, porque es parte de el que genera las transgresiones en el ser humano, o las que provoca a las transgresiones. Y esto nos permite conocer los orígenes de la transgresión. Por eso hemos hablado de la transgresión de Lucifer. Isaías 14, 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré, y esta es la consumación de la transgresión, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oiga este término, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, él estaba en la tierra, en esta tierra. Desde esta tierra, y estando él probablemente en un punto alto, él va a decir, subiré al cielo. Porque no está en el cielo, va a subir al cielo. En lo alto, dice. Sobre las alturas de las nubes, a los lados del norte. ¿Nubes? ¿Hay nubes en el cielo de Dios? Bueno, aquí nos está revelando un nivel diferente. Y dice, seré semejante al Altísimo. Ahora, en el cielo de Dios, y cuando habla acerca de junto a las estrellas de Dios, está hablando acerca de los ángeles, porque en Apocalipsis 5:11 lo manifiesta. El término estrella es dado para referirse al ángel. Apocalipsis 1:20 y Apocalipsis 12:4. Ahora, levantar el trono, o sea, Dios no va a levantar nada para él. Dios no comparte su gloria. Y se va a sentar en el monte del testimonio llamado el monte de la oración. O sea, ese monte es para que el único que puede recibir la oración es Dios. Y él quiere estar sentado y quiere conocer toda la información que hay en el ser humano, porque no tiene la capacidad de leer la mente.
Entonces, hay un detalle interesante en esto, acerca de que en el testimonio, en el monte del testimonio solamente son 3 los que dan testimonio. Y eso lo dice primero de Juan 5:7. Son 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No dice más, solo los 3. Entonces, algo que tomar en cuenta, y es parte de lo que ya vamos a ir concluyendo, es ¿por qué dice a los lados del norte? ¿Qué hay a los lados del norte? Y está en el monte del testimonio. Lo dice porque en el monte del testimonio, hoy en día, está sentado en el cielo de Dios, en el monte del testimonio, está sentado la nueva Jerusalén, la ciudad. Y eso nosotros lo podemos también referenciar en Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, donde dice que está sentado en el monte del testimonio, el monte de Dios. Ahora, me sentaré a los lados del norte, se concentra un mayor complot de rebelión. Ahí es el complot de la rebelión que ya pasa de ser transgresión a ser Dios. Ahora voy a ir más allá de lo que le va a dañar a Dios Padre. Y es quitarle lugar al Hijo, quitarle toda presencia al Hijo, todo lugar de posición al Hijo. Eso era su plan. Se le llama el mayor complot de rebelión. Sentarse a los lados del norte. Ahora, ¿qué quiere decir sentarse a los lados del norte? La palabra de Dios se refiere al tabernáculo cuando dice a los lados del norte. El tabernáculo es el símbolo de la presencia plena de Dios. Y la presencia plena de Dios, la plenitud de Dios es Jesucristo. O sea, atentaba al lugar de Jesús. Por ejemplo, en Éxodo 26:20 vas a encontrar a los lados del norte en partes de Éxodo. Está en las tablas del tabernáculo, está en la mesa del propiciatorio, Éxodo 26:35, están en las cortinas al lado del norte. Hasta inclusive para los holocaustos tenían que ser al lado del norte. El altar de bronce estaba a los lados del norte. O sea, Lucifer lo primero que buscó y busca es profanar los lados del norte, porque él no puede entronarse. Entonces, él quiere usurpar, él quiere tomar la posición de el Hijo de Dios para que él no se consuma. No lo pudo lograr, pero va a querer, en cierta manera, nuevamente ingresar al cielo, como lo dice Apocalipsis. En ese último intento va a querer entrar nuevamente a hacerle batalla a Dios. Y ahí es donde ya será lanzado, una vez más será lanzado, y esta vez para siempre, sobre este lugar. Y hay de los que queden, porque Satanás viene con furia, y es porque sencillamente él ya no tiene lugar más. Por hoy, hasta este momento, hemos estudiado la transgresión de Lucifer, esperando que ustedes puedan haber aprendido el día de hoy, y sobre todo podamos haber aprendido, y sobre todo entender que esto no se hace, no estamos haciendo ningún estudio que pueda llevarnos hacia el desvío de un entendimiento, sino al contrario, de poder entender con la palabra lo que muchas de las veces no nos explican, porque sencillamente algunos tienen temor. Dicen, no hables mucho del diablo porque va a venir. Esas son cosas que se dicen. Hay que conocer las artimañas del diablo, pero hay que conocer los orígenes. Y estos estudios nos permiten ir viendo más. Entonces, la próxima semana estaremos con la transgresión de Caín.
Y así veremos cómo se originaron cosas en la humanidad a través de Caín y cómo luego también esperemos llegar hasta la transgresión también de Noé, en todo caso, la transgresión dada por Can, el hijo de Noé, que hizo prácticamente de una generación que hasta el día de hoy tiene que ser renovada. Bueno, agradecido a Clara y agradecido a quien también puede haber estado o puede estar contemplando estos estudios. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo día, una linda cerrada de día también, una noche. Y nos encontramos la próxima semana. Chao, bendiciones.